Bienvenidos a un nuevo video de Diseño para Todis. En esta oportunidad vamos a hacer una introducción a React. ¿Cómo podemos representar una función matemática? De muchas maneras. Por ejemplo, f de x igual a 2x-3 lo podemos mostrar en este eje de coordenadas. También tenemos esta otra representación en la cual el conjunto dominio y el codominio o imagen se muestra aquí de esta otra manera. En general, cuando hablamos de paradigma funcional, un programa funcional es una función o una transformación que toma nuestro input, que es el dominio, y construye la imagen o resultado final. Ahora, ¿cómo construyo una vista dentro del paradigma funcional? De nuevo, vamos a tener un dominio, que en este caso será nuestro estado, un estado que vamos a ver luego, buscaremos que sea inmutable, y luego de este JSON, que podría ser por ejemplo nuestro input, va a ejecutarse una función de transformación que nos va a dar la vista, en este caso HTML. Pasemos rápidamente a nuestro primer ejemplo en el cual vamos a saludar. Y dentro de Visual Studio Code ya estamos dentro de nuestro proyecto de React. Después te dejamos el link de cómo llamar a Create React Application, que es un ejecutable que te permite justamente construir todos los componentes y herramientas necesarias para levantar tu proyecto React desde cero. En particular, como buen SPA o Single Page Application, nosotros vamos a tener un index HTML que está dentro de la carpeta public, ¿sí? Y este index HTML está apuntando a nuestro componente principal que estamos llamando app. Por el momento no estamos haciendo nada, simplemente estamos devolviendo un fragmento vacío, una especie de div que no tiene ningún contenido. Vamos a crear, para lo cual, un componente que nos va a permitir saludar muy cortésmente a distintas personas. Para lo cual creamos un archivo, ese archivo le vamos a poner la extensión JavaScript, ¿sí? Y lo que tenemos que entender es que React piensa nuestros componentes como una función. En realidad hay dos variantes, ¿no? Funciones o clases. En esta introducción, en este video, vamos a estar manejando únicamente la versión en la que cada componente se construye como una función. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es exportar una nueva función saludo que va a recibir cosas y va a devolver otras cosas, ¿no? En particular, ¿qué cosas tiene que devolver? Tenemos que devolver un HTML. Entonces uno podría decir, perfecto, entonces devuelvo el HTML como un string, ¿no? Y tengo que escribir cosas como estas, ¿no? Bien, la respuesta es no, ¿no? Sino lo que nosotros vamos a estar devolviendo es un HTML, pero con la posibilidad de interpolar o intercalar código de JavaScript. Ese código específico de JavaScript, ¿sí?, recibe el nombre de JSX, ¿sí? O es el JavaScript que permite hacer fácil intercalar los tags de HTML, que es el gran problema que tenemos todos los desarrolladores cuando queremos construir HTML dinámico, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora que yo puedo escribir acá, por ejemplo, esto, ¿no? Y esto parece HTML y sin embargo no lo es, ¿no? El saludo es una función que no está recibiendo ningún parámetro y que devuelve JSX, ¿no? O sea, es un elemento JSX, ¿sí? ¿Y cómo me doy cuenta de que esto es código que compila? Porque si yo acá escribo Pepe, fíjense que esto falla, ¿sí? Y me está diciendo que Pepe no está siendo definido, ¿sí? Entonces yo puedo escribir acá const Pepe igual a Pepe, ¿sí? Y ahora esto compila. Entonces, claramente no es HTML lo que nosotros escribimos, sino que es JavaScript que luego se traduce a XML. Vamos a levantar la aplicación mediante el comando npm start. Ahora sí estamos visualizando a la derecha un navegador absolutamente vacío. Esto es porque nosotros dentro de app no estamos llamando a nuestro componente que saluda. Para poder saludar, lo que debemos hacer aquí es invocar a saludo como si fuera un tag de HTML.
Y aquí reforzamos la idea de que esto no es HTML puro y duro, sino que es algo que se convierte a HTML. Entonces, si yo estoy tratando de invocar un componente saludo y no lo estoy importando, voy a tener un error de import como si fuera, bueno, cualquier otro lenguaje de programación. Entonces lo que tengo que hacer aquí es importar la definición de saludo de mis componentes y ahora sí veo hola Pepe dentro de mi navegador, lo cual es fantástico, ¿sí? Ahora bien, ¿qué me gustaría hacer? Y me gustaría poder parametrizar el saludo, de manera que, por ejemplo, yo pueda decir que quiero saludar a Nahuel. O bien, quiero saludar también a Margarita. Fíjense que eso me lleva a un nuevo error, porque un componente no puede tener más de un tag padre, ¿no? O sea, lo que necesitamos aquí es asociar cada componente de React a un único tag padre. Esto por la propia implementación de React, ¿no? Entonces, algo que podemos hacer aquí es tener un fragment, ¿sí? Una especie de div vacío, y acá ya no se queja React de que tenemos dos componentes hermanos formando parte o digamos, asociados a mi componente principal app. De todas maneras, lo que me está pasando acá es que no se está parametrizando, ¿no? O sea, yo veo dos veces hola Pepe, hola Pepe. Y esto es porque, bueno, claramente estoy hardcodeando el valor de mi referencia Pepe aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Bueno, acá estoy pasándole, dentro del componente saludo, estoy pasando una propiedad, un parámetro, nombre, y esto es algo que nosotros podemos hacer aquí, ¿no? O sea, podemos recibir ese parámetro nombre de la siguiente manera. Vamos a recibir todos los parámetros dentro de esta referencia props, ¿sí? Fíjense que por el momento no pasó nada. Ahora, si yo cambio de Pepe a props.nombre, ¿sí? Porque recuerden que nombre es lo que yo le puse aquí. Fíjense que ahora sí estamos saludando a Nahuel y a Margarita, que era lo que nosotros queríamos. Algo súper importante es, por supuesto, respetar los nombres de los parámetros, ¿no? O sea, si yo estoy pasando nombre 2, fíjense que como esto es JavaScript, props.nombre es undefined, ¿no? Y lo que está pasando es simplemente que me deja vacío el nombre de lo que estoy saludando, ¿no? O sea, si yo vuelvo a poner nombre, acá vuelve a aparecer perfectamente Nahuel y Margarita. Y otra cosa interesante es que yo puedo trabajar con Object Destructuring, ¿sí? Es decir, si yo directamente asocio la información que me pasan acá diciendo que va a haber un parámetro que yo voy a llamar nombre, entonces eso significa que yo lo puedo referenciar de esta otra manera. En el primer ejemplo presentamos el concepto de props como información que nos llega al componente que no tiene asociado cambios, pero que nos permite construir, por ejemplo, un saludo parametrizado. Ahora vamos a presentar el state, que tiene un ciclo de vida diferente en el cual vamos a trabajar con efecto colateral. Y un concepto muy importante dentro del paradigma funcional es la construcción de valores inmutables, como por ejemplo pasa con los números, los strings o las fechas. Incluso nosotros podemos diseñar nuestros propios valores inmutables al construir objetos de nuestro dominio. ¿Para qué es esto? Bueno, porque nosotros necesitamos que el estado que nosotros trabajemos dentro de nuestro componente sea inmutable. ¿Por qué? Vamos a verlo a continuación. Pensemos en un componente que nos permite mostrar un número y sumar o restarle un valor a ese número. Si estamos pensando en un estado para este componente, claramente el número 2 está representando nuestro estado inicial sobre el cual se construye esta vista. Ahora bien, ¿qué pasa cuando presionamos el botón más? Porque si no puedo modificar el número 2, ¿cómo puedo hacer que la aplicación cobre vida? Bien, lo que estamos haciendo aquí es, no vamos a modificar el valor 2. Lo que vamos a hacer es construir un nuevo estado y ese estado será 3.
Y la parte interesante es que cada vez que nosotros modifiquemos el estado generando uno nuevo, no modificando mediante el efecto colateral, ¿no? Mediante la asignación destructiva, sino que lo que vamos a hacer es tomar el estado que tenemos y construir uno nuevo. Cada vez que se genera un nuevo estado, eso dispara la función render, que es la que transforma en base al estado y las props en la vista HTML final. Entonces lo que se va a producir aquí es este cambio de estado. Estoy en Visual Studio Code. Dentro de mi función principal acabo de agregar el import a mi nuevo componente de contador y lo estoy llamando aquí, como podemos ver, ¿no? Fíjense que se está visualizando correctamente. Ahora lo que yo voy a hacer es definir mi estado inicial, que va a ser 0 en este caso, podría ser cualquier otro valor, podríamos pasarlo como prop, ¿sí? Pero una cosa súper importante es que ese valor 0 lo tenemos que definir como estado inicial, para lo cual vamos a utilizar esta función useState, que forma parte de los hooks, funciones especiales que fueron introducidas en React a partir del año 2018 más o menos. Entonces useState, ¿sí? Es una función que vamos a importar ahora y que lo que nos va a permitir es definir un valor inicial, como dijimos antes, 0, y lo que nos tiene que devolver es una lista de funciones. En particular acá lo que nosotros queremos hacer es, a la primera función, es la función que nos va a dar el valor del estado, y nosotros vamos a llamar contador, y el segundo elemento de esta lista de funciones es una función que permite asignar, o bueno, en realidad construir un nuevo valor, ¿no? ¿Sí? La palabra asignar se me chispoteó, porque en realidad, como es un valor inmutable, lo que tiene que hacer es generar un nuevo valor para el contador, que en este caso será un nuevo número, ¿sí? Veamos inicialmente cómo responde la función contador. Fíjense que aquí, en lugar de tener un prop, estamos trabajando con un state, ¿sí? Aquí utilizamos la función contador para poder visualizar el valor dentro de este componente contador. ¿Qué es lo que necesitamos? Por supuesto, necesitamos botones para incrementar o decrementar los valores correspondientes, ¿sí? Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle una variante contain porque estamos usando Material UI. Le vamos a poner el tamaño medium y como color secundario. Y aquí tenemos la definición de nuestro botón, ¿sí? Por supuesto, tenemos que importarlo de Material. Y una vez que está definido aquí este botón, me está faltando el caption. El caption lo vamos a poner acá. Tiene que visualizarse un menos. Excelente. Vamos a aprovechar la definición del botón que resta para poner el otro botón que suma, ¿sí? Reemplacemos este P por un H3 para que se visualice un poquito más grande. Y aquí lo tenemos, ¿sí? No es un dechado de virtud el CSS, pero nos sirve para los fines didácticos con los que lo queremos utilizar. Ahora bien, ¿qué es lo que nos está faltando aquí? Por supuesto que los botones no tienen ningún tipo de comportamiento. Yo hago clic y no pasa nada. Entonces, lo que vamos a hacer es pedirle aquí que cuando se presione clic nos esté llamando a una nueva función. En este caso, aquí va a ser restar. Y en el caso de la suma, será sumar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer al restar y al sumar? En este caso bastante fácil, ¿no? Tenemos que construir un nuevo estado. Entonces, si queremos restar, vamos a agregar el de sumar, así también no se nos queja. Está con la flechita. Y la aplicación vuelve a levantar, solo que, de nuevo, no hace absolutamente nada. Bien, para sumar lo que tenemos que hacer es pedirle a setContador que genere un nuevo valor, ¿no?
Podríamos hacer trampa y, por ejemplo, decirle que setContador pase a un valor hardcodeado como 5, ¿no? Y este podría ser otro valor hardcodeado como 15, ¿no? Entonces, cuando yo aprieto el botón más, fíjense cómo la aplicación empieza a hacer cosas más interesantes como modificarse, ¿no? Y acá, por ejemplo, también, ¿no? Pasamos de 15 a 5 una y otra vez, ¿no? Por supuesto, esto no tiene ningún sentido. Lo que nosotros queremos es que cuando sume, tome el valor del contador, para lo cual llamamos a la función contador, le agregamos un 1, eso construye un nuevo valor, y ese nuevo valor se lo pasamos a la función setContador, ¿no? Lo mismo vamos a hacer acá. Entonces, una vez que se genera 0 la aplicación, vamos a lograr que al presionar el botón más sume y reste cuando presionemos el botón menos. Repasemos lo que acabamos de aprender. Inicialmente tenemos un estado que construye mediante la función render una vista HTML. Ahora bien, ¿cómo se producen los cambios en la vista si el estado es inmutable? Estamos escuchando eventos, en este caso fue un onClick, podría haber sido un onChange. Cualquiera de esos eventos de usuario dispara la generación de un nuevo estado y ese nuevo estado produce a su vez la llamada a la función render que permite modificar la vista, dando así lugar a que la aplicación cobre vida. Una cuestión interesante es que cuando yo hago clic en el botón más, ustedes van a poder apreciar que lo único que se modifica aquí es este H3. Es decir, este tag es el único que está asociado a un cambio de estado, pese a que nosotros estamos pidiéndole que se vuelva a renderizar toda la vista. Es decir, hay algo que está permitiendo detectar los únicos tags de HTML de nuestro DOM que están cambiando. Entonces, un cambio de estado dispara el render de la vista, pero no de toda la vista en sí, sino de los componentes asociados a ese cambio de estado. Y en particular, como React tiene un modelo llamado Virtual DOM, puede asociar cada componente de React con el elemento HTML que está asociado. Y entonces disparar únicamente los cambios de aquellos elementos del HTML que tengan que volver a actualizarse. Y una ventaja de tener estados inmutables es que hace fácil viajar en el tiempo dentro de nuestra aplicación. Es decir, nos podemos mover hacia adelante o hacia atrás para debuguear o bien para encontrar algún problema que tengamos. Te vamos a mostrar a continuación cómo hacer esto con el plugin ReactTime que viene para Chrome. Y si bien esta herramienta está en modo de desarrollo y tiene varios bugs, resulta interesante mencionar algunas cuestiones. La primera, que tiene que ver con poder medir la performance respecto a cuánto tarda cada uno de los componentes en renderizarse. Esto es súper útil cuando estamos tratando de buscar un cuello de botella. Y otra cuestión también interesante es acá en la solapa History vas a poder ver las transiciones de estado que involucran. Algunas son internas, las que están aquí por ejemplo son propias del framework de React, entonces te van a resultar un poco crípticas, pero aquí vas a ver que asociado a un cambio de estado de tu hook, estamos pasando el contador del valor 0 al valor 1. Se está generando un nuevo estado que produce, por supuesto, el render de esta vista, ¿no? De la misma manera, cuando hacemos de nuevo clic aquí, vamos a estar pasando del estado 1 al estado 2. Cuando levantás la aplicación e instalás el plugin de ReactTime, te muestra gráficamente cómo están dispuestos los componentes. En este caso tenemos los dos componentes saludo y el componente contador asociados al componente principal, que es app. Y si presionamos aquí dos veces la tecla más, ¿no? El botón más, vemos que se dan 8 transiciones, a las cuales cada una tiene asociada una foto del estado en el que fue pasando, ¿no? Entonces podemos ver que originalmente
el componente estaba en 0, ¿no? Luego pasamos a estar en 1 cuando presionamos el botón más y por último quedamos en el estado 2. Vamos a hacer un análisis comparativo entre React y MVC. El modelo de React, que a veces se llama FRP, de Functional Reactive Programming, aunque esto puede ser motivo de controversia, así que vamos a hablar simplemente del modelo React a secas, tienen varias similitudes respecto al modelo MVC y algunas diferencias que te las vamos a contar a continuación. Hablemos primero de las cosas en común que tienen. Tanto MVC como el modelo React separan modelo y vista, ¿no? En el caso de React hablamos de state, pero es básicamente nuestro input, nuestro modelo, mientras que la vista, en este caso, para el lado de React, es HTML, ¿no? Y eso puede ser también lo mismo en el caso de MVC cuando hablamos de Angular o cuando hablamos de MVC en un modelo de distintas tecnologías como SWT, puede no ser explícitamente HTML, ¿sí? Pero la tecnología de la vista y la tecnología en la que construimos nuestro modelo se separa, se desacopla. ¿Y qué aparece en el medio? Bueno, en el caso de MVC, un controlador que es un observer que está escuchando cambios tanto en la vista como en el modelo y avisa a su contraparte. En el caso, en el modelo de React, tenemos una función render, que es la que está disparada cada vez que hay un cambio en nuestro estado. Y ambos están escuchando los eventos de usuario, ¿no? Tanto en MVC como en el modelo de React estamos necesitando saber si el usuario tipió una tecla o bien movió el mouse. Y a la hora de hablar de las diferencias, habíamos mencionado antes que el controller era un observer tanto del modelo como de la vista y que además necesitaba avisar de los cambios a su contraparte. Esto es lo que están marcando estas flechas que van en ambos sentidos. Además, la vista y el modelo tienen ciclos de vida diferentes. Cuando trabajamos dentro del modelo de React, fíjense que la flecha va en un solo sentido porque el estado es el que le da vida a la vista, ¿no? Sin estado no podemos tener vista y sin cambios de estado no se produce un nuevo render de la vista. Entonces, la flecha va siempre en un solo lugar y por eso el modelo que propone React es más simple. Vamos a hacer un último ejemplo en el cual lo que vamos a querer hacer es convertir de millas a kilómetros mediante esta aplicación. Es decir, lo que nosotros necesitamos en este caso es tener la posibilidad de escribir en un input las millas. Vamos a escribir entonces un field que va a tener como label las millas y luego un control definido por un input ¿sí? Que aquí lo estamos viendo. Ese input va a tener asociado como valor las millas, ¿sí? Eso implica que para poder definir como valor las millas, ¿sí? Que inicialmente no la tenemos como variable, fíjense que puedo mostrar el valor 0, ¿no? Por supuesto, si yo quiero escribir un número, eso no va a volver a cambiar la vista, ¿no? Porque eso no está asociado a ningún estado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es definir un hook, el hook de nuestro estado, que será useState 0 y vamos a tener una lista de funciones. La primera será la que nos permite obtener el valor de las millas y la segunda el que permite setear. Entonces ahora ya no voy a tener la necesidad de poner 0, sino que, bueno, no se visualiza ningún cambio porque sigue siendo 0 el que define acá inicialmente, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pasa acá? Tampoco puedo escribir nada porque no estoy atrapando el evento onChange, ¿sí? Yo lo que necesito definir aquí, además, por ejemplo, de decirle que no autocomplete, que es algo un poco molesto a veces que se ven los valores anteriores, podría definir un dataTextID, pero lo más importante es lo que dije recién, ¿no? Necesitamos tener un evento onChange, y ese evento onChange
permítanme que lo escriba acá abajo, va a recibir un evento, ¿sí? En particular event.target.value. Event target value es el valor que nosotros podemos setear, ¿sí? Ahora, devolver esto en la nada no va a producir ningún cambio de estado, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es decirle aquí que cuando reciba un cambio en el input se lo setee, ¿sí? A millas, ¿no? O sea, tiene que hacer ese cambio de estado. Como además el set millas está asociado a un hook de cambio de estado y el value de este input está asociado a la función que muestra las millas, eso va a permitir que yo pueda escribir 28282 o cualquier otro número, ¿sí? Y que eso sí se vea reflejado en mi vista, ¿no? Porque lo que yo estoy haciendo es cambiando el valor de las millas en mi estado y además mostrándolo dentro del input. Por supuesto que lo que estamos haciendo acá es simplemente insertando valores dentro de un input, ¿no? Todavía nos falta convertir propiamente dicho, ¿no? O sea, para poder lograr eso vamos a tener que agregar un label que nos diga justamente los kilómetros y luego deberíamos poder ponerle un tag. Vamos a poner inicialmente el color primario y vamos a poner un label adicional. Dentro de ese label lo que vamos a poner son los kilómetros. Por supuesto que no existe la definición de kilómetros, pero lo vamos a hacer aquí. ¿Debe participar de un hook de estado kilómetros? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque yo solamente pongo en el estado lo que puede cambiar. Kilómetros es un valor que se puede calcular en base a las millas. Entonces, si yo defino que kilómetros es igual a la función de conversión de millas, podemos hacer algo como millas por 1.630944, ¿sí? O bien podríamos llamar a una función conveniente convertir millas a kilómetros, que formaría parte en este caso de nuestro modelo de dominio, una función que sabe convertir de millas a kilómetros, pasándole por supuesto a las millas. Fíjense ahora cómo yo puedo hacer la conversión correctamente, ¿sí? Incluso si tengo ganas puedo pedirle to local string y puedo hacer que se convierta al formato de coma decimal. Bien, y rápidamente aquí hemos logrado desarrollar un componente de React que sabe convertir de millas a kilómetros. Y si tenés ganas de estudiar otras variantes de Functional Reactive Programming, te contamos que existe Cycle en JavaScript, Elm, que es un framework web similar a Haskell, donde te vamos a dejar un link a un video que podés estudiar, y la variante Angular llamada Reactive Forms, que trabaja más al estilo reactivo y no con el binding bidireccional. Y así llegamos al final de este video. Espero que lo hayas pasado lindo y nos vemos próximamente.